a subirla al YouTube, el Suenito 2, ¿ya? Para que los otros cursos también lo vean. Por ejemplo, si tenemos torque está definido como suma de los torques igual a 0, que es la tercera condición para un equilibrio estático. Uno es la suma en las X igual 0, la suma en las Y igual 0 y la suma en los torques igual 0. No siempre se tiene que hacer torque, a veces con la ecuación 1 y en la ecuación 2, suma la X, suma la Y, no llegamos a ninguna parte con los cálculos. Entonces ahí se hace torque, la ecuación 3. Y esto se define como módulo de F por módulo de la distancia, ¿ya? Por el seno del ángulo que hay entre F y la distancia. ¿Ya? Esto no es otra cosa que el producto cruz. Si se fijan, esta es la definición de producto cruz. F cruz D. Eso es el torque. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí un vector C y un vector, lo voy a llamar a este D. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer torque entre estos dos vectores. El torque va a ser C cruz D. C cruz D me da este dedo para adelante. Entonces me da un vector K hacia acá, si se fijan. Está saliendo de la pizarra. Vector. A ver, sí. A ver. C cruz D. C cruz D. Hago. C cruz D es un vector hacia acá. Me da un vector K positivo. ¿Ves? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Un arbolito que le damos una altura de 1,5 metros de altura al arbolito. ¿Ya? Y viene un viento aquí. ¿De cuánto sería el viento? A ver, pongámosle un viento de 0,78 metros. 0,78 metros partido por segundo. Ese es el vector del viento. Entonces este arbolito se va a desviar, ¿no es cierto? Ya no va a estar así, va a estar así el arbolito. Y aquí va a estar el vector viento y el arbolito va a tener una distancia de, ¿se fijan? Que va a ser de 1,5 metros. Aquí va a estar el arbolito, desviado. ¿Cuánto se va a desviar? Pongámosle que se desvía 14 grados, por decir algo. ¿Ya? Entonces tenemos un vector así y un vector así. Entonces yo digo, hago B cruz D. B cruz D va a ser módulo de B. ¿Cuánto era la fuerza? 0,78 por D, que es 1,5 metros de largo, por el seno del ángulo de 14 grados. Eso lo estoy haciendo con la definición de torque, ¿ya? Pero podemos decir que el D, si hago también el producto cruz, acuérdense que D cruz D era el producto cruz, y J, K. Tengo en X, el vector B tiene nada más que en X, y tiene 0,78. No tiene nada más. No tiene Y, no tiene Z, nada. Y el vector D tiene componente X y Y. La componente X de este vector, ¿cuál es? Díganme. 14 seno de, o sea, 14. ¿Cuánto es el largo de la hipotenusa aquí? El D es 1,5. El largo es la hipotenusa, el largo del árbol. 1,5 seno de 14. Este pedacito, este vector es uno para allá más uno para acá. Este pedacito en X vale 1, hipotenusa, seno, en este caso.
En Y tengo hipotenusa, coseno, porque este vector así es 1 para allá más 1 para acá. Entonces va a ser 1,5 coseno de 14. Y en X tiene, y en Z tiene 0. Entonces voy a ordenar un poquito aquí. Profe, ¿por qué? Porque yo cuando estaba haciendo la tarea de torque en la noche, Sí, encontré, por ejemplo, fórmulas que eran así, era fuerza por distancia por seno nomás claro, del ángulo. el ángulo. Pero Sí. ¿por qué ahí usted está considerando el coseno ¿Dónde? en ¿Aquí? ese ejercicio? Sí. ¿Aquí? Porque yo estoy buscando, tengo que poner aquí en el vector, acuérdense que el producto cruz también es la determinante. Entonces yo estoy considerando las componentes del vector. ¿Cuáles son las componentes en Y de este vector que está aquí? Estas son las, ese es un vector más este otro vector, ¿viste? ¿Y cuánto vale este pedacito? Este es el X de este vector y este es el Y de este vector. ¿Cuánto vale eso? Hipotenusa, seno, porque está Seno. opuesto al ángulo, por eso va ahí. ¿Ya? No siempre la componente Y es seno, no siempre, hay que ver. Aquí en este caso es hipotenusa, seno. Y la componente Y es hipotenusa, coseno, porque está al lado del ángulo, ¿viste? Estoy buscando este pedacito en la Y. Estoy No, buscando pues este pedacito en ese la Y. sería coseno, pues, profe. Claro, no siempre es coseno y coseno, porque la mayoría da coseno siempre. Este está al lado del ángulo. Este el que está al lado del ángulo es coseno, pero esta es la componente Y, no X, ¿ya? Y 0. Entonces ahora hacemos el Y. Esto por esto menos esto por esto, 0. Menos J. Esto por esto menos esto por esto, 0. Más K. Ahí borro esa y esa, me queda esto por esto menos esto por esto. Y esto por esto es 0, entonces me da 0,78 por 1,5 coseno de 14. Eso. Entonces eso me da el vector cuánto. Lo vamos a hacer ahora. Está en el lado que no siente. 0,78 por 1,5 por coseno de 14 grados, cierro paréntesis, igual. 1,13 me da. 1,135. 1,1, sí, me dio 1,13 newton metro. Porque es distancia, es distancia, ¿ya? Fuerza por distancia, fuerza por distancia. Entonces, aquí ¿cuánto nos había dado todo este cálculo? No lo habíamos hecho. 0,78 por 1,5 por seno de 14 igual. 0,28 me da aquí. Este según la definición de torque, ¿ya? Módulo de uno por módulo del otro por el seno del ángulo, ¿ya? La fuerza vale 0,78. El módulo del largo del árbol es 1,5. Me da 0,28 eso a mí. A ver, voy a hacerlo de nuevo. Seno de 14 por 1,5 por 0,78. Igual. 0,28. Eso me dio. Y este es el vector torque, que es en K. K positivo. Tengo Profe, se puede enredar. esto por esto menos esto por esto, 0. J, esto por esto menos esto por esto, 0. Porque el 0, 0. K, esto por esto menos esto por esto. Y esto por esto es 0. Entonces me da esto por esto nomás.
Y este cálculo me dio 1,13 newton metro. Este es el vector torque y este ocupando la fórmula de producto cruz. Profe, como le decía, en la noche yo vi que la fórmula era esa nomás. Pero ¿por qué aquí me dio? Me dio 0,34. Ah, aquí tengo otros valores. Tengo la fuerza de 0,78, 5. Y la distancia la tengo la distancia de 0,45 tengo. Ah, ya. Sí, tengo otros valores aquí para la distancia del árbol. ¿Ya? 0,45 metros tengo. Ya. Sí. ¿Sí? Si se fijan, ahí vamos a poner pausa. Ahora caché. Ahí está el error. Es el ángulo entre la fuerza y la distancia. Es este ángulo. El ángulo que forma este vector con este vector. ¿Cuál es ese ángulo? Aquí tengo 90 menos 14 ese angulito. Este angulito. 90 menos 14. 90 menos 14 grados me da 76 grados. 76 grados. Entonces aquí en vez de seno de 14, según la definición, debería ser 76. Entonces, si hago 0,78 por 1,5 por seno de 76 grados, me tendría que dar 1,13, lo mismo que me da Newton metro. Por eso que me parecía tan raro que no daba lo mismo. Es el ángulo que forma entre los dos vectores involucrados. ¿Cuáles son los vectores involucrados? La velocidad del viento y la distancia que tiene el arbolito. Hay 76 grados ahí. ¿Ya? Porque aquí daba 14, que era lo que se inclinaba el ángulo, lo que se inclinaba el arbolito. Se inclinaba respecto a la vertical, 14 grados. Entonces lo que tengo entre los dos son 76. Entonces el torque me da 1,13. Pero no me dice en qué sentido. ¿Ya? Y aquí me da el vector torque, porque me dice que hay un K. Para que sea vector tiene que tener o I, o J, o K. ¿Ya? Que tiene K. Y el valor es el mismo. Es un escalar. Por si acaso. Ahora sí. Por eso me estaba dando. El torque es la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. ¿Ya? Módulo. Por el seno Del ángulo. 90 grados, que es 1. Y esto me da F por D nomás. Eso es torque. ¿Ya? Si hacemos torque del viento por esta distancia, aquí tengo los 90. ¿Te fijas? Entonces, si hago torque de la fuerza, que es 0,78, por esta distancia, por esto, y este vector, ¿cuánto es? Este vector va a ser de 1,5 coseno de 14 grados. Esto vale. Va a ser 0,78 por coseno de 14 por 1,5. Y ahí me tendría que dar lo mismo. ¿Ya? Porque aquí tengo los 90 grados. Entonces sería 0,78 por 1,5 coseno de 14. Coseno de 14. Y eso da 1,13. 1,13. Me da lo mismo.
¿Ya? Ahí me quedaría 0,78 por la distancia, pero la distancia ahora es esta, no esta que considerábamos con este otro ángulo. La distancia es esta distancia, y eso vale 1,5 coseno de 14 por seno de 90, que es 1, y eso da 1,3 metros. Lo mismo que acá, lo mismo que acá. Fuerza por distancia, la fuerza perpendicular a la distancia. ¿Mm? Pero aquí yo tomé el ángulo que hay entre este y esta componente. Y aquí tomo el ángulo que hay entre esa y esta componente que ya está desviado a 14 grados. Y con eso hice yo la matriz, hice el cálculo y después hice la matriz, la determinante. Llego al mismo resultado, un escalar, pero en la determinante llego, ¿cuál es el vector? El K, el vector. Eso es. Disculpe, en otra fórmula también me sale lo mismo, que es torque igual a distancia por fuerza por el seno del ángulo. Claro. Pero Y el no seno es 90. pero me dice que para cualquier torque. Por el seno, claro, porque ahora vamos a hacer un ejercicio en que van a tener ustedes que ver eso. ¿Qué ángulo hay? Para que puedan encontrar la componente perpendicular al punto de torque. Vamos a hacerlo ahora. No caché. Tenemos una barrita, una barra. Esta barra tiene un ángulo que está aquí. Tiene un largo L, la barrita. Tiene un peso aquí la barra. ¿Ya? Y aquí, entonces, ese peso lo vamos a dejar con letras nomás, ¿ya? Y aquí tiene, la barra dice que en este punto tiene una tensión. Va un cable ahí. Va sostenido un cable y aquí también en la punta va sostenido un cable, los dos extremos. Tiene largo R, tiene un peso, tiene un ángulo θ aquí y dice que tiene nada más. Ah, y el peso de la barra está justo en el medio del largo. Peso de la barra. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, si nosotros miramos, estos cables que tienen aquí van a tener una tensión hacia allá, pues. ¿Ven? Y este va a tener una tensión hacia acá. ¿Se fijan? Y este ángulo que está aquí, este peso está al centro de la Tierra. Pero la distancia L medio la tengo aquí. Y aquí también tengo L medio, porque el largo de la barra es L. Entonces el peso está justo en la mitad de la barra. Entonces, si este es mi eje X imaginario, y este es mi eje Y imaginario, y esto está hacia el centro de la Tierra, yo tengo que tener uno paralelo ahí, ¿no es cierto? Ese. Y este angulito que está ahí, se repite aquí, θ. Ahí se repite. ¿Ya? Entonces, yo tengo que, este angulito de aquí se repite aquí, y este angulito que está aquí, que se repite aquí, también se repite aquí. θ, θ, θ. Y este angulito que está aquí también se repite aquí. Entonces, y este angulito que está aquí también se repite aquí. Entonces yo digo, suma de la fuerza en eje X igual 0 igual. En X tengo T, pero esta es la X de la T, ¿me fijas? T seno de θ.
¿Por qué? Porque estoy buscando este pedacito paralelo al eje X. WB, estoy buscando este pedacito, y ese pedacito vale WB, pero si este es positivo, esta es negativa. Menos WB seno de teta. Porque estoy buscando este pedacito, pero este es un vector para acá, más uno para acá. ¿Ya? Entonces, menos. Esto pasa lo mismo aquí. En ese pedacito va a ser menos W seno de teta de nuevo, pero ahora el peso que está aquí es extra. Y esta es la tensión, pero esta tensión es un vector para allá, más uno para allá. Entonces ese pedacito, ¿cuánto vale? Más T, que es la hipotenusa, seno de teta. ¿Ya? Y este vector que está aquí, T, es uno para acá, más uno para allá. Entonces positivo. T seno de teta, menos W, B, seno de teta, menos W, seno de teta. Esa es en las X. Suma de la fuerza en el eje Y igual 0. Igual. Sumo todas las Y. Este pedacito, ¿cuánto vale? T coseno de teta, porque está al lado del ángulo. Y positivo porque están las Y positivas. Menos este pedacito. Y ese pedacito vale menos WB coseno de teta. Menos W, este pedacito, coseno de teta. Más este pedacito que vale T coseno de teta. Porque también está al lado del ángulo, ¿se fijan? Este es un vector para acá más uno para allá. Y ahora hago la ecuación de torque. Suma de los torques con respecto a este punto lo voy a hacer. Punto O. O, igual. Me queda. Esta no entra, porque todas las fuerzas que pasan por el punto no entran. No entra esta. Pero sí esta. Pero no esta porque resulta que esta no es la perpendicular. Esta es la perpendicular. Y esta perpendicular vale WB coseno de teta, porque está al lado del ángulo, por la distancia. Y la distancia es L medio. ¿Se fija? Esto por esto. Después tengo esta, y esa vale W coseno de teta por la distancia. De ahí hasta aquí. L medio más este que sea L cuarto. L cuarto. ¿Ya? L cuarto y L cuarto. L cuarto más L medio. Voy a poner acá W coseno de teta. L cuarto más L medio. ¿Ya? Porque es toda la distancia, es de aquí hasta acá. L cuarto más L medio. Toda esta distancia, de esta fuerza. Y ahora tengo que ver si son positivas o negativas. Así se mueven así, positivo, se mueven para allá, negativo. Voy a poner esta convención. Entonces, esta fuerza está para abajo, está moviendo la barra hacia allá. Positivo, más positivo. Menos, esta la está moviendo hacia arriba. Profe, había algunas personas que consideraban que positivo era cuando era en sentido antihorario. Ah, ya. Entonces ahí me queda menos, positivo, menos, menos y más. Antihorario, positivo. Y esta es negativa. Da lo mismo, da lo mismo. Ustedes le ponen aquí que consideran nomás. Entonces me quedaría esta más, porque está tirando para el otro lado, la barra. La está tirando así. Entonces me queda más, le pueden poner menos, menos, más, o más, más, menos. Pero fijarse bien. Y este pedacito, ¿cuánto vale? T coseno de teta por la distancia. Y ahora toda la distancia es L. Eso es.
Ahí aplicamos torque. Fuerza por distancia. La componente es la fuerza perpendicular a la distancia. Ahora, uno simple, porque este era complicado. Porque tenían que descomponer todas las hacia abajo en... Supónganse que tengo aquí una persona con cabecita, con sus manitos. Ahí. Esta más parece una libélula que una persona, pero no importa. Ahí tengo los pies, ¿ya? Y está haciendo flexión. El centro de masa o centro de gravedad lo vamos a dejar ahí con 584 newton. Este es el peso, ¿ya? Peso. Y aquí, de aquí hasta aquí hay 0,840 metros. De ahí hasta ahí. Y de aquí hasta aquí, hasta las manitos hasta aquí, hay 0,410 metros. De ahí hasta ahí. Ya. Entonces, me piden hacer el torque en los pies. Aquí voy a hacer el torque. Suma del torque en los pies. Aquí. Digo, es la fuerza por la distancia. La fuerza del centro de masa, 584 newton, por la distancia. Y la distancia tiene que ser perpendicular. O sea, esta fuerza por esto. 0,840. Ahí está. Esto está moviendo hacia dónde? Hacia acá. Y hacia acá era negativo para ustedes. ¿Ya? Ahí está. Y aquí tengo una reacción aquí de las manitos así, hacia arriba. Tengo una reacción hacia arriba aquí. Reacción hacia arriba. Entonces pongo menos, más que diga, porque hacia abajo era positivo, hacia abajo positivo, hacia arriba negativo. La reacción por toda esta distancia. Y toda esta distancia va a ser los 0,840 más este pedacito, 0,410. 410. Ya. Y encuentro el R, porque todo esto es igual a 0, acuérdense que está en equilibrio. Entonces el R va a ser, esto pasa para acá positivo, 584 por 0,840, pasa positivo para acá, y divide por eso, por 0,840 más 0,410. Y eso me da una reacción del apoyo de las manitos del caballero de 540 por 0,840 igual 453,6. 453,6 dividido por 0,840 más 0,410 igual 1,25. Y eso da 453,6 dividido por 1,25. Y eso me dio 362,88 newton. Porque esto es fuerza por distancia. Fuerza por distancia, pero aquí me queda fuerza por distancia, partido por distancia, se va y queda nada más que fuerza. Newton. Entonces ahí encontraron uno fácil. ¿Ya? Ese es uno fácil.